Nos acompaña Nicolás Franco. Nicolás es licenciado en física y creó su propia empresa de tecnología e inteligencia artificial, Mr. Houston. Hablaremos con él sobre LLM, sobre el futuro de la inteligencia artificial y sobre cómo nos podemos preparar ante el cambio que nos viene. Los LLM, los modelos de lenguaje largos, no tienen ningún tipo de capacidad de saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Lo único que hacen es poner estadísticamente o probabilísticamente un trocito detrás de otro. Y hay unos modelos en donde realmente pueden, a nivel contextual, optimizar en que eso realmente me dé un resultado muy bueno, pero sin saber realmente lo que están haciendo. Digamos, el nivel de inversión que había habido en las .com, en la burbuja del 2000 y las que había habido ahora, la que estaba yendo ahora con la inteligencia artificial, estamos en un orden de magnitud más. Es decir, 10 veces más inversión y 10 veces más burbuja que la de .com. El coste energético es brutal, digamos, a nivel de funcionamiento. Por lo tanto, aunque la instalación te la regalaran, lo caro no es la instalación, es realmente hacer funcionar toda la infraestructura. Eso es lo que es caro. Es decir, que realmente tanta normativa, en cierta medida, nos puede proteger, pero es un gigante con pies de plomos el sistema europeo. Entonces nos hace ser mucho menos competitivos. La inteligencia artificial habrá casos en donde desplazará y habrá otros casos en donde ayudará a reformar las tareas que tiene para ser más eficiente, y esas personas lo que tendrán es que formarse en el uso de esas tecnologías, cambiar procedimientos internos y adecuarse a ser mucho más productivos. Muchas gracias, la verdad es que encantado de estar aquí con vosotros y encantado de poder compartir este tiempo y poder tener una charla sobre inteligencia artificial o sobre lo que toque. Pero la verdad es que yo verborrea tengo mucha y hablo de todo lo que me pidan hablar y dar mi opinión. Encantado, David. Pues a ver, aquí totalmente libre de introducir temas. Yo tengo algunos apuntados, pero realmente veremos algunos y otros no, y nos centraremos en otros. Aquí, a mí hay varios temas que de más calado, pero que los quiero quizá para la parte final de la entrevista. Y la primera pregunta era algo así más liviano más liviano, de cómo estabas viendo un poco el progreso en los últimos 24, 36 meses. Y un poco me interesa también de qué de todo esto que hemos visto en estos 24 o 36 meses se ha quedado en un hype que no tocaba, y qué cosas has visto. Bueno, pues el hype se correspondía totalmente con lo que yo pensaba que iba a suceder y que no. Bueno, vamos a ver, yo creo que si quieres, para poner un poco en perspectiva lo que ha estado sucediendo y por qué ha estado sucediendo y lo que todo el mundo sabía que iba a estar sucediendo y que está sucediendo y que va a suceder, porque realmente todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todos los analistas y sobre todo los que analizan la inteligencia artificial, no a nivel técnico, sino más a nivel empresarial y por donde, digamos, va yendo las tendencias, están vaticinando, bueno, todo viene, digamos, de comprender a dónde hemos llegado y por qué hemos llegado. Entonces, la inteligencia artificial hace ya más de 75 años que se empezó un poco a plantear, es decir, de los primeros modelos o de las primeras ideas de inteligencia artificial en donde no se podía hacer nada. Ya te digo, parten todo de la base de un paper de Turing de hace 75 años y a partir de ahí un congreso en Dartmouth en donde se acuñó todo el término inteligencia artificial, y todo ha ido progresando de una manera bastante normal y natural dentro de lo que es la ciencia. Y hay un momento dado en donde hay que empezar a discernir o a separar lo que es la inteligencia artificial analítica, en donde vamos a coger datos y vamos a analizar esos datos y vamos a intentar dar un valor añadido a esos datos de manera que nos pueda generar ideas novedosas sobre el negocio, sobre un modelo científico o sobre lo que sea. De la parte generativa. La parte generativa, digamos, parte de hace, pues en el año 2017, creo que es el paper de Attention is All You Need, que es el que disrumpe, digamos, el que hace la gran primera aproximación a los modelos Transformer, que es lo que ha cambiado todo. Y entonces, pues 17, o estamos hace 8 años. O sea, hace 8 años empezaron a ver lo que llaman modelos de lenguaje.
Pero hay que tener en cuenta que estos modelos de lenguaje, que están basados sobre todo en cálculos con redes neuronales, estos modelos de lenguaje son modelos de lenguaje, como su nombre indica. Es decir, son modelos en donde lo que estamos intentando es saber cómo hablar o cómo responder a preguntas, cómo manipular el lenguaje. Pero no son modelos de razonamiento, no son modelos en donde nos den ningún tipo de razonamiento. Lo que pasa es que la gente, por regla general, suele tener o suele pensar que hay una conexión entre lo que una persona dice y el razonamiento que ha habido, digamos, antes para poderlo decir. Entonces, eso es lo que ha ido pasando. Es decir, realmente estos modelos son modelos que nos han dado unas funcionalidades bárbaras, pero, sobre todo, han creído, la mayoría de la gente, que esos modelos estaban basados en un razonamiento, una manera de razonar que es lo que realmente podría potenciarlos a hacer un modelo de inteligencia artificial general, que es lo que todo el mundo busca, es decir, algo muy transversal en donde podamos tener acceso a esa inteligencia artificial en diferentes áreas, en donde todo el mundo pueda hacer de todo, es decir, desde preguntarle por qué me tengo que poner para vestir, a darle una ecuación diferencial y que me la resuelva. Es decir, ese modelo de inteligencia artificial general, que es un modelo de razonamiento muy al estilo humano, es lo que todo el mundo anda buscando, pero lo anda buscando a través de un modelo de lenguaje que, digamos, no tiene ningún tipo de razonamiento. Claro, entonces, ahí es un poco lo que comentas, que me parece muy interesante, que se lo ha oído mucha gente, es como si hubieran hackeado el lenguaje. O sea, han hecho un poco un trampantojo donde claramente dices, pero ¿cómo no van a razonar? Pero lo que hay detrás es, pues, prever cuál es la siguiente letra y de una manera... Es prever ni siquiera la siguiente letra, el siguiente trocito de la letra. Es decir, el siguiente token, y el token hay veces que es una letra y hay veces que es un trocito, por lo cual no tiene, los modelos de lenguaje, los LLM, los modelos de lenguaje largos, no tienen ningún tipo de capacidad de saber por qué están haciendo lo que están haciendo. Lo único que hacen es poner estadísticamente o probabilísticamente un trocito detrás de otro. Y hay unos modelos en donde realmente pueden, a nivel contextual, digamos, optimizar en que eso realmente me dé un resultado muy, muy bueno, pero sin saber realmente lo que están haciendo. Es decir, yo a un modelo de lenguaje le explico lo que es una suma y acto seguido le digo, hazme una suma, y si me la haces por mera casualidad es porque ya alguien ha hecho esa suma. Pero si yo le pido algo un poquito más complicado, es decir, sumas de 10, 15 cifras que son igual de fáciles o de difíciles, digamos, que la suma de dos cifras, porque la arquitectura es la misma, son incapaces de hacerlo bien. Entonces, eso es lo que ha hecho que todo el mundo inicialmente pensara que realmente podría llegar a una inteligencia artificial general, por lo cual nos iba a dar una potencia, digamos, nos iba a potenciar toda la industria, todos los servicios, toda, digamos, el mundo en general, a de repente, cuando han empezado a ver todas las empresas que esos modelos no llegaban, no iban más allá de lo que están llegando hoy en día, porque no eran modelos de razonamiento, entonces ha habido una cierta desilusión. Una cierta desilusión que ha ido muy, muy, muy grande. Es decir, ahora mismo si tú coges los hype cycles estos de Gartner de toda la vida, pues estamos en la curva descendente de lo que es la IA generativa. Hay otros modelos, otra parte, digamos, de tecnologías de inteligencia artificial, no tanto, pero la IA generativa está realmente yendo hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo ha habido una inversión salvaje, brutal, y una carrera armamentística endemoniada entre todas las empresas grandes, más los nuevos players que se han metido, ya sea OpenAI o si quieres Cohere o cualquiera de estos grandes, donde realmente ellos han, digamos, captado un número de fondos salvajes. Yo el otro día estaba leyendo, hace 2 o 3 días, un artículo en donde comparaban la burbuja, en donde todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sabe que es una burbuja. Es decir, no hay una sola persona que no escriba que te diga que esto no es una burbuja. Lo que pasa es que dicen que cuando explota, pues ya veremos qué consecuencias trae, si igual de grandes que la del 2000 con el .com o menos, en donde realmente en el artículo decían que si cogíamos el nivel de inversión que había habido en las .com, en la burbuja del 2000, y las que había habido ahora, la que estaba yendo ahora con la inteligencia artificial, todo hecho, obviamente, el dinero actualizado, es decir, con el IPC y el dinero a nivel actualizado, ahora estamos en un orden de magnitud más. Es decir, 10 veces más inversión y 10 veces más burbuja que la de .com, realmente la del 2000.
Eso es lo que dicen todo el mundo, pero es que no hay nadie medianamente serio que no te lo diga. La única cosa es que dicen, bueno, a ver cuándo se va a estallar, a ver realmente el valor que da, a ver realmente lo que va a aportar, y al final, como todas las burbujas, los pequeños players irán al garete, se quedarán los grandes y por eso están todos apostando como demonios para que cuando esa burbuja estalle, ellos estén ahí, porque el que consiga quedarse va a ganar dinero. Ahí yo siempre tengo una reflexión muy en mente en las burbujas.com. O sea, creo que no son, o sea, creo que no son exactamente iguales, pero sí que hay una cosa que la gente no suele tener en cuenta, que es gran parte de toda esa inversión se canalizó para la infraestructura, básicamente, pues cruzar los océanos y que pudieran hacerse esas comunicaciones. Esa gran obra que se hizo en un tiempo muy reducido y por varios players a la vez, que lo que hizo es que posteriormente a que eso pinchase, convirtieron esa infraestructura en casi gratuita, porque ya estaba hecha. O sea, la gran inversión ya se había hecho y entonces hicieron un poco también el caldo de cultivo para que cuando se desinfló esa .com, lo que vino después se aprovechó de esa, es verdad que probablemente no de la manera más eficiente, pero esa cantidad ingente de inversión, y aquí podría suceder algo parecido. Al final, esta cantidad ingente de inversión puede pasar que democratice, por llamarlo de alguna manera, o baje el coste a unos niveles que lo vuelva semi-gratuitos. A mí me extrañaría por una razón. La diferencia que tiene entre las inversiones que se hicieron en la época de la burbuja de los .com de Internet es que la inversión que tienes en una Internet es una inversión en donde el coste digamos, ya no digo de mantenimiento, sino el coste de funcionamiento es un coste relativamente reducido. Hoy en día, el problema que tiene, uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial es que el coste energético es salvaje. Es decir, lo que se está apostando muchísimo son por data centers, de que los podremos llamar más ecológicos, pero los últimos proyectos de data center en Estados Unidos tienen pequeñas centrales nucleares al lado para poder suministrar la energía. Es decir, el coste energético es brutal, digamos, a nivel de funcionamiento. Por lo tanto, aunque la instalación te la regalaran, lo caro no es la instalación, es realmente hacer funcionar los servidores, hacer funcionar toda la infraestructura. Eso es lo que es caro. Entonces, a mí me extrañaría porque ese coste, salvo que la energía descendiera a niveles muy bajos, ese coste va a mantenerse siempre. Porque ya digo, puede que te regalen, no, mira, ya he hecho los data centers y ya he provisto. Además, que ten presente que la gran mayoría de esos data centers que hay hoy en día que van digamos, suministrados, se les suministra una serie de infraestructuras, sobre todo hoy en día posicionada en NVIDIA, que es el que las suministra las GPUs, que son esas, tienen, digamos, un tiempo de vida muy acotado. Es decir, realmente las GPUs, hoy en día la tecnología asociada a la inteligencia artificial es una tecnología que evoluciona muy rápidamente y que para estar en la última tienes que cambiar la infraestructura cada 2, 3, 4 años. Tú no puedes tener una granja de servidores sin actualizar 7, 8 años, porque no puedes. En cambio, el coste de un cableado transoceánico es que en principio te dura 20 años. Sí, aquí lo que podría ser el efecto es, pues, como a lo mejor lo que sucedió hace un año con algunos modelos chinos, que con una inversión relativamente ridícula, apalancado un poco en todo lo hecho de manera previa y haciéndolo, pues, con unos chips probablemente peores o no los últimos y demás, conseguir unos resultados decentes. No, hombre. Lo que hizo DeepSeek realmente es algo que ya todo el mundo conocía, es decir, es decir, la arquitectura de lo que montó DeepSeek es una arquitectura que tiene mucho sentido, porque en vez de estar preguntando todo un modelo inmenso, sino lo que haces es preguntas y entre medias haces pequeños modelos muy específicos y tú tienes una especie de enrutador que cuando haces la pregunta empieza a decir a quién tiene que ir preguntando y ese modelo es mucho más eficiente y en vez de tener que hacer el cálculo de una función muy grande y muy costosa, lo haces el cálculo de una función pequeñita, pero antes tienes que averiguar cuál es la función. Entonces, eso que normalmente, y según todos los papers, te da un resultado un poquito peor, no son mejores, pero lo que son muchísimo más eficientes energéticamente, ya te digo, es algo que vamos a ver, los papers de los MOE se conocían desde hace tiempo y el por qué no se aplicaron,
Pues yo no sé si era una cosa de decir, oye, como estamos en la batalla hoy en día sobre modelos grandes, ¿para qué voy a meter un modelo pequeño que a lo mejor es un poquito peor? Para reducir costes y que mi modelo cueste menos, cuando hoy en día lo que están es subiendo los costes de todos los modelos para que realmente la gente los utilice. No lo sé, puede ser una cosa económica o una cosa de marketing, decir, no me interesa tener modelos baratos. Tú piensas que OpenAI, según lo que ha publicado, creo que tiene 800 millones de usuarios, pero solamente hay el 5% que paga. Es decir, casi nadie paga OpenAI. Entonces, cuando yo estoy no pagando, ¿qué más me da tener un modelo más eficiente o no eficiente? ¿Sabes? Si encima el otro es un poquito peor, pues nada, me voy al modelo bueno. Ya te digo, es el 5% que está pagando OpenAI. Lo que pasa es que tiene 800 millones de usuarios. Sí. Entonces, Y a día de hoy está bastante limitado el uso gratuito. O sea, no es como antes. sí, pero ya te digo, pero es los que tienen. Los otros, si tú dijeras, oye, y seguramente, ¿por qué no OpenAI no realmente pone un coste? Porque sabe que si pone un coste se le van a ir todos a Grok o se le van a ir todos a Claude o se le van a ir todos a cualquier Pero otro eso que sí sea lo veo. gratis. Yo sí que veo que los modelos cada vez están más limitados. O sea, yo estoy viendo dos efectos a nivel empresarial, que cada vez están más limitados la parte gratuita, pero bueno, eso más a nivel Sí, personal. y esa es la Pero a nivel tendencia. empresarial estoy viendo que sucede una paradoja que realmente o sea, sacan un modelo nuevo y es más barato que el antiguo. Y entonces de repente conviven los dos y como no han hecho un repricing, entonces tienes el antiguo más caro por token que el modelo nuevo. O sea, sí que quitando los modelos de vídeo que claro, antes no existían y ahora existen y sí que son realmente caros, los otros es verdad que yo noto una bajada de precio, Vamos a realmente. ver, hay baja de precio dependiendo, vamos, yo creo que están estudiando el mercado y en dónde quieren posicionarse cada uno. Vamos a ver, sacó, creo que era, sí, era OpenAI el que sacó un modelo para programación específico que costaba $200.000 al año y que para utilizarlo, que era un poco el reemplazo de los programadores de Silicon Valley. Decir, a ver, ¿cuánto cuesta un programador de Silicon Valley? $200.000 al año de promedio. Por lo tanto, yo te saco un modelo para que lo haga todo automático y encima este ni se pone enfermo, ni tiene días ausentes, ni nada. Y lo han sacado. ¿Qué es eficiente? Pues no es ni la mitad de la mitad eficiente de un programador de 200.000, pero lo han sacado y están en ese mercado. Es decir, realmente habrá cuota de mercado para eso. Yo creo que es ahora una batalla de marketing, de precios, a ver quién asimila el mejor modelo, quién consigue llegar a la mayor cuota porque de mercado, pero no O sea, está justo hablando correlacionado con los costes que tienen. Ahí yo sí que estoy de acuerdo contigo que el pricing es muy difícil y a veces se intenta poner con que te ahorro, pero en el otro lado sí que yo que estoy en entorno lanzadera y hablando el otro día con una empresa que utiliza de manera bastante intensiva IA, tenía en Cloud Code y me decía que estaba gastando de Cloud Code fácilmente 4 o 5 mil dólares al Sí. mes. Y se los Que, ahorra y- seguramente, y se los ahorra, sí, porque sí, sí, depende de cómo. Vamos a ver, todos los papers que se han publicado en los últimos 2 meses sobre programación dicen todos lo mismo. Hay 4 o 5 que se han publicado, además de gente muy buena, que dicen que si tú quieres programar cosas bastante estándar, es súper eficiente. Como empiece a ser cosas un poquito complicadas, empieza a bajar y para cosas muy complicadas no sirve para nada. Entonces, el 90% de todos los programadores son cosas tradicionales, son normales. Es decir, hoy en día vas a una empresa de programación y realmente gente con un nivel altísimo hay muy poquitos. Muy poquitos, no, es decir, más o menos en mi empresa tenemos programadores, he estado con gente de programadores y el alto porcentaje no quiere decir, hombre, pero como todo en la vida, es decir, gente experta y a un nivel alto, hay siempre poca porque no, no, eso y que significa esa mucha gente formación, experta, mucha experiencia, mucho tiempo y hay poca. esa, Entonces, claro, si tú no, no, y que esa gente tienes. experta coge Cloud Code y si Sí, promptea bien, le hace que el modelo le vaya haciendo preguntas antes de empezar a codificar y a lo mejor, joder, yo he visto pues, pues, de compañeros de gente que se tira pues 20 minutos, media hora interactuando antes de que empiece a programar y que luego lo mismo tarda 6 horas programando Cloud Code, algo que está haciendo. Y es lo que tú dices, sin que tengas un muy, 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 muy alto conocimiento, claramente no te lo va a hacer bien y sobre todo que cuando haya un bug vas a perder la salud.
que no vas a saber dónde está. Cuando hay un problema y salte, no te va a resultar muy difícil arreglarlo. Pero la gente que es muy top y está utilizándolo, o sea, yo creo que da valor en todas las etapas, ¿eh? No, sí, da valor, pero que te digo, tienes que saberlo utilizar bien y tiene una cosa que, vamos a ver, cuando codificas, hay algo que todo el mundo ha estudiado desde hace tiempo y que siempre es algo que todos los años a todos los congresos que voy hay gente que habla sobre ello, que es el technological debt, la deuda tecnológica. Es decir, la deuda tecnológica es la deuda que tienes que pagar por el mero hecho de hacer un programa. Cuando tu programa inviertes muchísimo tiempo en tenerlo estructurado, en tenerlo documentado, en tenerlo, digamos, clean, en tenerlo analizado, todo ese tiempo que has pagado no lo tienes que pagar después cuando tienes que debuguear o tienes que hacer implementaciones o tienes que hacer algo. Cuando tú no lo pagas inicialmente, después te va a decir, oye, chico, aquí vienes y me lo tienes que pagar. Y lo normal es que cuando lo pagas después, esto es como los bancos, lo pagas con intereses. Por lo tanto, por eso dicen que es bueno tener justamente unas buenas formas de codificar y unas buenas maneras, y cuando te enseñan, digamos, a la universidad o en los cursos, siempre te dicen lo que es importante es tenerlo todo bien estructurado. ¿Por qué? No por el hecho de en el momento tener, sino porque esa deuda si no la pagas después y la pagas más cara. Teniendo eso en cuenta, obviamente cuando tú tienes una máquina que te lo va a hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Darle esos parámetros al LLM. Le tienes que decir, a ver, yo quiero programar de esta manera y quiero que me programes así y que quiero que me lo documentes de esto y esta manera me lo vas a hacer así y cuando ya haga las librerías me las pones así, las subrutinas me las pones así. Y todo ese tiempo que vas a invertir en el prompting, en hacerle ver cómo lo quieres, es tiempo para que después tú no te has que hacer, pero lo tienes que invertir de alguna manera, siempre es lo mismo. Sí, sí. Es decir, lo que no vas a venir es de repente decirle, hacer un prompt rápido, oye, quiero que hacer un aplicativo que me haga esto, lo otro, que te lo dé. Y entonces la deuda la pagas después. Pero ya te digo, el tiempo que inviertas en el prompting te va a ayudar. Pero lo que está claro es que si tú después quieres un algoritmo complicado, te va a ayudar muy poquito. Si lo que quieres hacer es una codificación de aplicaciones y de elementos que conectan y hacerte APIs y apificar cosas estas, te lo hace muy bien. Pero porque son relativamente, como diría, no mecánicas, pero tienen menos... Necesitas utilizar menos capacidades creativas. Son más... Es un poco también lo que has dicho antes. O sea, al final, apificar, accesos, etcétera, etcétera, lo han visto millones de veces en su entrenamiento. Sí. A lo mejor hacer pues determinados algoritmos, lo han visto muy poco, lo han visto poco y no eficiente, entonces es normal que no aprenda. Aquí, volviendo un poco a lo de antes, que lo tenía para el final, pero viene justo al caso, a nivel AGI, que claramente no estoy totalmente de acuerdo contigo, que no estamos ahí, o sea, que estoy bastante de acuerdo que los modelos actuales no razonan, aunque a veces hacen cosas que no podemos explicar, pero que si la pudiéramos explicar nos razonarían. ¿Vale? Sería esa red neuronal que va en el más improbable de los millones de posibilidades y ahí se explicaría. Pero ¿dónde crees? O sea, no a cuántos años estamos, sino si crees que los modelos actuales, conforme lo estamos haciendo, estamos cada vez más cerca de la AGI, o directamente que por ese camino no se va. Y si por ese camino no se va, ¿por qué camino que crees que podría llegar? Vamos a ver. En plan aventurarte, por donde estamos ahora, yo lo que creo, que obviamente es mi punto de vista, sin tener conocimiento, porque si tuviera conocimiento, te diría que estamos cerca. Pero yo el conocimiento que tengo, que es todo lo que he leído, lo que leo de lo que se publica. Obviamente hay mucha, digamos, parte técnica que no se publica. No se publica y entonces eso no puedo saber si hay gente que tiene algo diferente. Pero de lo que se publica y de lo que yo he visto, la AGI está muy lejos porque no hay ese modelo de razonamiento y nadie se ha acercado. Es decir, hace un año y medio todos los modelos de razonamiento estaban basados en hacer agentes muy específicos que tuvieran, digamos, lo que llamaríamos un modelo más simbólico en base a un árbol de decisión en donde tú vas tomando decisiones, pero que no es realmente inteligente, es un modelo simbólico que tú predefines de antemano. Entonces, un orquestador, básicamente. Un orquestador que lo que hace un orquestador, un agente es un orquestador que te va diciendo si esto, vete por aquí, si no, vete por allá, y que a lo mejor en un momento dado pueda decidir más, de una manera más fusa y más difusa, pues a dónde te quedes. Bueno, pero eso es lo más
digamos, lo más cercano que ha habido. Después ha habido modelos de intentar con reinforcement learning, intentar que sean un poquito más inteligentes. Pero lo mismo, estamos en unas arquitecturas muy de base en donde no, en ningún caso, hay un modelo de base sobre cómo es el razonamiento del ser humano. Es decir, ha intentado imitar lo que es la arquitectura biológica del ser humano, que es, digamos, las redes neuronales. En un momento dado han intentado copiar algún tipo de redes neuronales, como la del ojo, cuando ha habido, digamos, sistemas redes convolucionales, que es muy parecida al ojo porque convoluciona. Y entonces, a partir de, es decir, se están intentando imitar elementos de la naturaleza para intentar ver cómo a partir de ahí hacer modelos que sean más eficientes en aspectos más eficientes, pero no se ha comprendido aún cómo se razona. Y todo parte de que a nivel biológico tampoco se sabe. Tampoco sabemos, es decir, podemos saber hasta elementos muy puntuales de en dónde, qué parte del cerebro hay un poquito de memoria, en qué parte va y la mete en otro lado, pero no sabemos por qué yo ahora mismo, cuando estoy hablando contigo, ¿por qué digo lo que digo? ¿Por qué no digo otras cosas? Y cuando realmente estoy razonando, ¿qué es lo que hace mi cerebro para conectar al área específica y atender justamente, poder deducir una regla general a algo y a partir de ahí sacar consecuencias? Eso es lo que no se sabe cómo se hace, porque yo los libros que he leído sobre razonamiento a nivel biológico o más digamos, médico, es que no hay una explicación realmente que podamos hacer la comparativa y poder meter a nivel de arquitectura tecnológica. Y entonces, salvo que de repente mañana alguien se saque debajo, digamos, de la manga algún elemento muy transformador, yo creo que vamos a ir dando, digamos, no palos de ciego, pero lo que estamos es intentando inventar elementos cada vez más potentes, más grandes, más eficientes, porque lo que tratan son más datos y a lo mejor, por ejemplo, y lo que te digo, si yo mañana quiero resolver una ecuación diferencial que un modelo de lenguaje largo no me lo puedo hacer, pues a lo mejor lo puedo anclar como un agente al matemática o a cualquier otro elemento que me lo resuelva y que me devuelva el dato, que es lo que hacen, que es una especie de, no te voy a decir un rack, porque eso no es un rack, pero una especie de elemento donde yo llamo, me da el resultado y vuelvo. Y todo ese tipo de conexiones de diferentes arquitecturas en donde realmente podamos acceder a muchos inteligencias diferentes, pero pequeñitas y muy sectoriales, va a ser lo que al final yo creo que nos va a dar un elemento más parecido al ágil. Pero yo no creo que va de repente venir alguien, o por lo menos ahora no se le intuye, que diga, para hacer una ágil tenemos que hacer esta arquitectura. Yo creo que han dado más por modelos muy específicos, muy verticales, que hacen funciones muy, digamos, detalladas, y juntar todos esos modelos en una especie de orquestador que vaya diciendo, pues si lo que quiero es hacerme un café con leche, pues que esto me lo hace. Y si lo que quiero es resolver una ecuación diferencial, esto me lo hace. Y si lo que quiero es preguntarle cómo decorar mi casa, esto me lo hace. Pero cada uno entrenado a su manera. Es que claro, lo que has dicho, yo me acuerdo de hace ya bastantes años que había un programa de Iñaki Gabilondo que se llamaba Cuando yo ya no esté, que era como el futuro en 15 años, una cosa así, ¿vale? Creo que va a durar más de 15 años respecto a cuando lo hizo, ¿vale? Pero bueno, y en uno de los capítulos se fue a Estados Unidos porque cada presidente tiene como un proyecto, ¿no? Que es su proyecto insignia científico, y el de Obama fue el proyecto Brain. Sí. Y dentro de esto trabaja desde Felipe, pero bueno, hay bastantes españoles metidos. Y ellos, o sea, me acuerdo que cuando hablaba con ellos, le decían un poco lo que estás diciendo, que no tenían conocimiento realmente. Decía, yo es que ahora mismo para nosotros el cerebro es un proyecto enorme, el proyecto científico de la legislatura de Obama. Y decía, yo ahora mismo como si tuviese una tele de 47 pulgadas y tengo, no sé, 5.000 píxeles o de los millones que hay. Y eso es lo que voy entendiendo del cerebro y de cómo funciona. Claro, yo pensaba que cuando lo escuchaba, pues, en mi mente estaba que sabíamos mejor cómo funcionaban y nada más lejos de la realidad. Y quizá el problema de la ágil viene también de ahí, que no hemos sido capaces de, pues lo que ellos estaban diciendo, pues esto sería hace 7 8 años, de oye, estamos pues visibilizando cada vez más píxel de lo que va a ser el lienzo de cómo funciona el cerebro, pero iban muy lentos y lo veían lejos, ¿eh? Lo veían una cosa a 20, 25 años mínimo.
No, vamos a ver, yo no soy un experto en eso, pero la biología del cerebro se conoce relativamente bien. Lo que no se conoce es cómo interactúa cada una parte y cuál es el que realmente detona cada elemento. Y eso es lo que es es un elemento biológico que todo viene definido por pequeñas moléculas que van detonando, digamos, chispazos eléctricos. Entonces, el que haya un poquito más de una molécula, un poquito más de la otra y que hace que el cerebro funcione de una manera u otra es lo que es muy complejo y no lo sabes. Es decir, a nivel bioquímico puedes entenderlo. Lo que no entienden es a nivel funcional toda la arquitectura del cerebro y cómo interactúa cada parte. Eso es lo que tiene un poquito de la complicación. Es decir, una parte muy pequeñita del cerebro puedes estudiarla y pues más o menos, pues mira, cuando aquí entra el potasio hace esto y entonces hace lo otro, pero es una parte pequeñita. Y cómo todo eso hace que nosotros podamos razonar y podamos hablar y pensar y a lo mejor en un momento dado tener alucinaciones que también tienen los hombres o paranoias o cualquier cosa. Es lo que intentan ver, porque esos son desequilibrios, pequeños desequilibrios químicos y de repente tú te vuelves a mitad loco, ¿sabes? Entonces eso es lo que, la arquitectura esa es la que yo creo que no hay. Hay mucha gente que ya digo, que es capaz de, con lo que hay hoy en día, hacer inteligentes sectorialmente a las máquinas, si quieres. Es decir, sí, tú nada más yo creo que no, o sea, lo que ha hecho con AlphaFold. O sea, eso es espectacular. Yo me acuerdo que trabajaba en un sincrotrón, un acelerador de electrones, cuando era jovencito, haciendo el postdoc en Berkeley, y la mitad de los experimentos que había ahí, que era para determinación de las estructuras de las proteínas, es que tardaban décadas, 5, 7, 8 años, todo el mundo un dineral bárbaro para determinar una proteína. Y él, digamos, hace modelos y con el modelo te determina proteína en 3, 4 meses. Eso es espectacular. Pero es es un modelo que funciona solo con lo que funciona. Ese modelo no lo puedes extrapolar, no puedes decir, hombre, ya que haces proteínas, ¿por qué no me determinas un coche nuevo que sea más eficiente a la estructura de la... Para que la gente que nos escucha, aparte de que le dieron un premio Nobel por esto, mucha gente piensa que independientemente de que la IA mañana dejara de existir en el mundo, solo por ese hallazgo hubiera merecido la pena. Hombre, porque la pena, pero es increíble. Pero todas las estructuras de cristales que hoy en día hay 2 o 3 empresas que hacen lo mismo, estructuras de materiales, de cristalizaciones, todo eso son unos modelos basados pero esos modelos no están basados en lenguaje, son modelos meramente numéricos. Por eso digo, son modelos muy al estilo Transformer, pero no basados en lenguaje, sino basados realmente en más estructuras. Entonces, por eso son un pelín diferentes, pero hoy en día todo el mundo se ha puesto, digamos, súper contento con estos modelos de chatting en donde tú vas a escribir, digamos, vas diciendo lo que quieres sin estructurarlo, él lo comprende y te lo devuelve. Y ya digo, esos modelos basados en el lenguaje son muchísimo menos eficientes porque no piensan. Lo único que hacen es estructurar palabras, decirte lo que tú quieres ver, oír después en función de lo que has dicho o cuál es la mayor probabilidad. Y esos modelos en sí no te van a dar un resultado bueno para algo técnico o algo mucho más complicado. Y ahí pasando pues está claro que este ejemplo es un ejemplo histórico, probablemente un granito para la humanidad, cientos que hay, pero claramente estaría en ellos. Por el otro lado, sobre todo por estos modelos LLM, ¿te preocupa de cómo se está haciendo uso, sobre todo el tema de cómo pueden afectar pues a nivel ético? O sea, hace poco tuvimos lo del suicidio de OpenAI, que bueno, que probablemente pues, tuviera problemas mentales, pero que el modelo no actuó con el sentido común que actuaría un humano, que es un poco lo del sentido común, que es una de las cosas que dicen que la AGI debería tener y que a los LLMs actuales pues le falta. Y saber un poco tu opinión positiva, negativa sobre todo sobre este cambio derivado del paper de Google. Vamos a ver, aquí es muy complicado definirse y sin que la gente te malinterprete. Por un lado, es evidente que es una herramienta fabulosa. Todos los modelos de lenguaje largos y todos los modelos generativos a nivel de vídeo, a nivel de audio, son, digamos, herramientas fabulosas que se pueden utilizar de una manera incorrecta.
y como se pueden utilizar de una manera incorrecta hay que tener mucho cuidado. Este episodio es gracias a nuestro patrocinador principal, Coventia Legal. En Coventia Legal luchan por tus derechos, es decir, aquellas personas que tuvieron algún problema con el banco, ya sea con la reclamación de los gastos de la hipoteca, para las personas que hicieron una hipoteca antes de junio de 2019 y pagaron una serie de gastos que no debían, o para las personas que hicieron un seguro de vida prima única financiada, es decir, aquellos que cuando hicieron el préstamo le obligaron a hacer un seguro de vida por 5, 10 o 15 años de manera indebida. En ambos casos, Coventia Legal defiende tus derechos de manera totalmente gratuita y solo cobra si tú ganas, porque trabajan 100% a éxito. Si es alguno de estos tu caso, puedes escribir a hola@coventia.es o llamar al teléfono que aparece en pantalla. Por otro lado, como estamos en Europa lo que nos gusta es la alta regulación. Como dice, hay un dicho que se dice siempre que es América inventa, China copia y Europa regula. Entonces, nosotros estamos sobreregulando en esa medida. ¿Qué es lo que pasa? Que tú quieres sobreregular para proteger, porque en Europa lo que intentamos es siempre proteger antes de que venga el peligro. Cosa que no está mal, puede estar a priori, puede estar bien. El problema es que nos resta muchísima competitividad respecto del resto de los players. Es decir, aquí hay una serie de gente que está apostando, digamos, duro por esas tecnologías desde hace años, que sobre todo China, y si nosotros regulamos el uso de la inteligencia artificial para que justamente tengamos salvaguardas de cómo utilizarla, quién utilizarla, qué datos hay que utilizar, qué datos no se puede utilizar, a lo mejor no estamos siendo competitivos con alguien que sí que la puede utilizar. Yo hago en la discusión que justo que te estaba oyendo, es que nunca se habla de competir, que es una cosa como muy loca. Nunca en ningún momento he escuchado en el Parlamento Europeo, fuera del informe Draghi, bueno, no ha hecho mucho caso a nadie, oye, chicos, ¿por qué no intentamos competir? Pero es que lo que está claro es que la inteligencia artificial es una herramienta que tiene un coste y que no se va a destruir gratuitamente y que va a haber empresas detrás. Y esas son las que tienen que ser competitivas. Esto es como construir un coche. Estamos hablando de construir un coche, yo quiero un coche que sea bueno, malo, regular, tal, no sé qué, y de repente viene otro país y dice, mira, yo estoy construyendo el coche muchísimo mejor, más eficiente y tal, pues todo el mundo va a ir a comprar ese coche. Entonces, ¿qué le vas a decir a la gente? No, oiga, usted tiene que comprar mi coche por narices porque no puedo utilizar tu coche porque poluciona más. Ya, pero vale menos, funciona mejor, está no sé cuánto. ¿Sabes? Pero es lo que intentan, o sea, cuando llega, o sea, para mí la industria del automóvil es muy paradigmática, porque nosotros, al igual que pasó con el móvil antes, pues éramos en la Unión Europea realmente uno de los líderes, sino en la región más importante del mundo. Nos dedicamos a sobreregular y a hacer un cambio quizá pionero y no demasiado certero. Y como consecuencia, lo pasó un poco igual que en los móviles. Un campeón americano, Apple, Tesla, y muchos asiáticos que han competido, han luchado entre ellos, han sido muy agresivos en cuestión de innovación y desarrollo y que claramente la única manera de defenderte es con, en este caso, regulación o tarifo. Sí, por la regulación. Impuestos. Claro, la regulación, digamos, la puedes hacer en Europa, pero no la puedes hacer fuera de Europa. Y tu mercado es global. Entonces, ¿qué vas a tener? Pequeña player en Europa que hagan y que tengas... Es muy complicado. Entonces, yo lo que digo es que, evidentemente, estamos en una disyuntiva muy complicada. O bien regulo para salvaguardar a la gente, digamos, de los usos indebidos de la inteligencia artificial, pero eso hace que es lo que intentan hacer en Europa. Pero bueno, vamos a regular, pero para investigación y desarrollo y para una serie de cosas, ahí dejamos puerta abierta para que se pueda utilizar y se puedan hacer experimentos. Pero realmente, al final, lo que quieres son herramientas que puedan competir con las de los otros players. Entonces, para eso tienes que dejar la puerta abierta, ya no solamente en I+D, sino en que las usen y en que... Entonces, es muy complicado y yo no sé qué decir. Es decir, yo prefiero digamos, que mi seguridad también se prevalezca, pero también lo que quiero es no depender de terceros países para todo lo que es una arquitectura tecnológica que va a ser disruptiva y definitiva en la próxima década, porque estamos hablando de, bueno, pues si no me gusta, pues no la utilizo, porque eso es lo que podemos hacer con los coches. Pero... Los coches dicen, bueno, pues no compro coches chinos, pero es que esto no, esto se va a aplicar a toda la industria, a todos los sectores, a todo el mundo.
Y lo que no puedo decir es, me voy a tener que conformar con un modelo chino porque no he sido capaz yo de utilizar las herramientas adecuadas digamos, o dar el uso de las herramientas adecuadas. En el fondo te haces siempre peor, porque lo de sí puedo comprar coches europeos y no coches chinos, pero claro, es que el coche chino se hace grande en China y luego crece y tiene un mercado global y eso le hace tener unas ventajas y una economía de escala. Si tú tienes solo coche europeo, por mucho que hagas, pues, lógicamente si tú pones Tariz, te van a poner Tariz ellos también, por lo cual te quedas en un mercado muy local que no te va a hacer nunca ser competitivo a nivel global. Y con esto de la IA, si yo no permito usar una IA más o menos de manera libre, mi productividad, porque para hacer tareas repetitivas funciona como un tiro, va a caer. Por lo cual, si mi productividad cae, pues otros podrán hacer bienes y servicios de una manera más barata. Y lo que no se le pasa por la cabeza a la Unión Europea es decir, oye, es que un cuchillo también corta y no nos vamos cortando con ellos. Y no prohíbo vender cuchillos. O sea, podemos hacer cosas en las que con la responsabilidad individual, con educación, con el fomento un poco de la autorresponsabilidad y avanzar, porque para mí eso tiene muchísimo más sentido, porque lo que te digo, más peligroso es un cuchillo que una IA. Y no pensamos en... No sé yo qué decirte, si más peligroso es un cuchillo que una IA. La IA, es decir, si tú coges ahora los robos más importantes que ha habido en la historia, son todos con IA. Los últimos son todos con IA, es decir, gente que ha estafado porque él ha puesto un vídeo creyendo que era el director de su banco y han hecho transferencias de dinero. Es decir, es muy peligroso la IA mal. Entonces, ya te digo, es muy peligroso, hay que tener cuidado, sí, pero si yo empiezo a poner demasiado cuidado al uso, a la interpretación de modelos ya digo, ¿qué va a hacer? Que no vas a poder, lo que no puedes poner, lo que quiero decir es que al final no puedes poner, como se dice vulgarmente, barreras al campo, porque al fin y al cabo todo el mundo, es decir, si yo tengo un modelo, por ejemplo, tú mira ahora, los modelos de DeepSeek son modelos totalmente abiertos, entre los que tienes entrenos que te puedes bajar en Hugging Face, y hay modelos en donde no están para nada cortados en datos, es decir, te responden lo que les da la gana. Y son modelos que yo creo que, digamos, en algunos modelos sobreentrenas, haces un fine-tuning y te pueden valer. En cambio, esos modelos respecto a OpenAI y tal no los ponen. Todos los modelos que tienen siempre una especie de filtros en los cuales ni hablan de política, ni hablan de gente especial, ni te permiten hacer una serie de cosas. La gente en un momento dado pues va a ir migrando algunos hacia los modelos mucho más liberales, por lo cual van a tener capacidad realmente de perfeccionarlos mejor, de tener mejor información, de tener mejores datos, y a lo mejor llega un momento en donde la gente dice, oye, a tomar viento, me voy a un DeepSeek o me voy a un Grok, que también dice que más o menos lo está haciendo igual, y dejo los modelos que sean más acotados a información y a datos y a todo esto. A mí sobre todo me preocupa el que estemos otra vez dirigidos. Yo siempre soy bastante crítico con el Parlamento Europeo porque mira que he tocado mucho tema de leyes, yo fui director de cumplimiento en una aseguradora, pero por abogados. Y entonces de repente, sobre todo en la parte de AI Ads ha mejorado al final, pero al principio veías cosas como loquísimas. Ha habido Trump, ha llegado y ha metido el corte, pero digamos, pero es el Act, vamos a ver, no es lo de Europa, pero también originalmente con Biden era una cosa que era salvaje, y ahora pues más o menos es algo mucho más decente desde mi punto de vista. Pero bueno, yo no sé, es complicado, yo no sé por dónde va a ir lo que es increíble es realmente la capacidad que puedes tener con herramientas sobre todo estamos hablando casi todo generativo, porque realmente el análisis de datos a nivel de inteligencia artificial, eso tiene tal complejidad que realmente se puede utilizar de una manera malhechora, pero en casos muy, muy, muy puntuales, a lo mejor para descifrar o craquear algún tipo de algoritmo o alguna cosa de estas que puedas llegar, pero sobre todo estamos hablando a nivel generativo, y después el acotar datos al uso de... Vamos a ver, hay un ejemplo clarísimo que yo cuando doy clases en el IE siempre lo digo. Mira, hoy en día el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones respecto a recursos humanos está totalmente prohibida.
Es decir, tú te puedes apoyar, pero no puedes tomar decisiones automáticamente utilizando la IA para recursos humanos. Es decir, yo lo que no puedo hacer es coger los currículum, que los lean y digan estos valen, estos no valen. Porque dicen que tienes problemas sobre si hay algún tipo de segmentación o tienes un bias o tienes alguna cosa que puedas tener. Bueno, pero si tú te pones a pensar, las personas que hacen justamente ese filtrado, ese cribado de los currículums, todos tenemos ese bias, porque todos hemos sido educados de una manera, todos tenemos un pensamiento, todos tenemos una manera de actuar. Y entonces tú estás pidiendo a una máquina algo que el ser humano no puede cumplir. ¿Pero por qué? Porque ahí hay un problema de responsabilidad. Si yo hay una persona y en un momento dado no ha seleccionado a una y se ha equivocado, yo puedo ir a esa persona y preguntarle ¿por qué no has seleccionado a esta? Y me dice, oye, no, te has equivocado porque esto no tienes que tomarlo en consideración o lo que sea. Si lo hace una máquina, yo no sé a quién puedo reclamarle. ¿A quién voy a reclamar? ¿A la empresa que ha hecho el software? ¿Al programador? ¿A la empresa que ha contratado? No lo sé. Y entonces, a nivel legal, tienes un vacío ahí moral o de quién es el responsable que hace que la gente no lo utilice, porque si no yo no encuentro explicación realmente. El por qué estás exigiendo de repente a una máquina que está entrenada con unos datos y que te va a dar un resultado acorde al entrenamiento y a los datos que has tenido. Pero en cambio, una persona que está, entre comillas, educada o entrenada con una serie de historiales y de datos, a ella crees firmemente que no tiene ese bias o que no tiene ese sesgo y a la máquina sí que dice, no, es que van a tener todo sesgo. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. No, y que en el fondo es ir en contra de la ciencia. O sea, es como si yo dijese, oye, vamos a elegir un equipo de baloncesto, pero no me sesgues y quiero también gente de 1,50. Y dices, vale, perfecto, para poder jugar al baloncesto, pero a priori, si los elijo entre 1,80 y 2,20, me va a ir mejor. Porque o sea, estadísticamente hablando y en base a todo el histórico, pues ha ido mejor. ¿Y estoy discriminando a los bajitos? No por ser bajitos, sino porque tienen unas actividades distintas que probablemente, estadísticamente hablando, me van a dar peores resultados. Y eso está totalmente prohibido. Yo que he estado en el mundo de seguros, se prohíbe incluso la tarificación en el mundo del seguro, se prohíbe por género. Porque hubo una denuncia de un colectivo belga de discriminación de seguro de salud para mujeres, que claro, las mujeres, como tienen tema de embarazo y todo esto, era más caro, y lo cogió la Unión Europea, dijo, no se puede discriminar el pricing por sexo, y terminaron pagando más las mujeres, porque en otros muchos ramos ellas pagaban menos, como en autos, porque tienen menos accidentes, el seguro de vida a riesgo, porque tienen menos fallecimiento. Entonces, de repente, por no utilizar esa estadística y por una demanda, es que fue 2009-2010, de un colectivo belga, para proteger a las mujeres, lo que generó el no uso de la ciencia fue un coste mayor. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que, oye, no vamos a saber exactamente la aplicación del modelo, pero vamos a poder hacer cierto backtesting, probablemente vamos a poder ir mejorando ese entrenamiento o esos pesos para que vayan dando a lo mejor decisiones un poquito, ¿sabes? O sobreponderarlas y demás, pero el hecho de no poder utilizarlo, me parece que no es la solución. Utilizarlo, puedes utilizar. Lo que no puedes hacer es tomar datos automáticamente. Es decir, tú te puedes basar, oye, hazme un estudio, hazme una clustering de tal, dime cuáles son los mejores, los peores, y que ellos hagan. Es decir, puedes utilizar la inteligencia artificial. Lo que pasa es que tú no puedes meter un modelo en el cual automáticamente. Esto vino en base, había una empresa en Estados Unidos que nosotros estuvimos en relación, que era una empresa en donde las grandes empresas que tenían muchos currículum les enviaban todos los currículum y automatizaban el proceso, tipo Burger King y McDonald's y Pizza Hut. Todos estos todos los días reciben a lo mejor 5.000 currículums de gente para trabajar. Y entonces lo metían y automáticamente desechaban una parte. Y eso es lo que no se puede. Es decir, tú te pueden decir, a ver, este currículum te doy tanto y esta, pero el que lo tiene que desechar eres tú, no puede ser una máquina. No puede ser un algoritmo, no puede ser una manera que deseche. Eso es lo que está prohibido. Pero que te ayude a después mirar si esa persona es eficiente o no eficiente, es mejor aquí, es mejor allá y estadísticamente cómo está, eso te puedes ayudar, obviamente, porque es que si no sería dar un paso atrás muy grande. Pero hay casos, ya te digo, como este, el coste de procesar miles de currículums al día es salvaje. Y entonces esto es lo que querían, eso. Cuando sacó Biden el acta, esta era una empresa que era una startup que le iba como un tiro, sacó Biden el acta.
y acto seguido todas las empresas que tenían le cancelaron el contrato porque estaban acojonadas a que hubiera demandas. Y entonces se fue, era una empresa que iba para unicornio y en 2 semanas se fue al garete. Claro, porque te estaría quemando dinero porque logra financiación por las proyecciones y demás, y en el momento en el que ya no puedes acudir a ronda, mueres. Pero mira aquí en Europa que el gris regulatorio que tenemos, o sea, esa regulación que tenemos que es tan difícil de entender, porque yo lo he leído y es que es difícil de entender y parece que no está muy hecha por técnico, hace que cuando empresas como Apple sacan determinados dispositivos, como los últimos AirPods estos que traducen, ahora en el europeo paga el precio caro del AirPods bueno, pero no tiene la funcionalidad buena, que es la de traducción simultánea, porque Apple ha considerado que es que no tienen idea si eso está dentro de la norma o no, y que si eso le va a traer problemas o no. Entonces, de repente, pues una productividad bastante buena, que es el hecho de poder viajar y hablar con cualquier persona del idioma, tú aquí vas a pagar por ello, porque no es que no vas a pagar, tú vas a pagar por ello, pero no lo vas a poder utilizar. Ya, pero Entonces, para que veas... eso es lo que está contando, es decir, que realmente tanta normativa, en cierta medida, nos puede proteger, pero nos hace, es un gigante con pies de plomos el sistema europeo. Entonces nos hace ser mucho menos competitivos. Pero bueno, mira, es en lo que estamos, se vive muy bien en Europa, es una sociedad muy cohesionada hasta ahora y más o menos... si pudiera elegir algún sitio en todo el mundo para vivir, seguramente elegiría algún sitio de Europa. Yo que he vivido en Estados Unidos, pues mira, pues, pero con sus más y sus menos, pues es en donde Totalmente estamos. de acuerdo. Sí, yo creo que en lo que estamos todos es en que esto dure 80 años más, o sea, y no dure 20. Ya, Entonces, pues a ver. en el fondo, en lo que estamos todos es en saber que esto no está dado. Esto, tú que también eres empresario, sabes perfectamente que la Uf, empresa no está dada, que tienes que no. ir mes a mes, año a año y reinventarte todo el tiempo. Y Sí, nosotros y como ahora continente, ya, sí, ahora los cambios son tan brutales que lo de es esos día a día, mes a mes, porque es que ya, claro, y si tienes el 80% del gasto social y el 20% del PIB, cada vez menos, ya no es el 20%, enmérate para mantener eso, porque si me parece genial que todos nos hemos dado este contexto social y estoy 100% de acuerdo. Por eso precisamente me preocupa cuando tenemos industrias punteras como el teléfono móvil en su día o la industria del automóvil posteriormente y desaparecen. Sí, ya, desaparece. O sea, y encima en la siguiente gran industria, pues probablemente teléfono móvil, coche, siguiente gran industria, internet y el tema de la AI, no estamos. sí, hombre, ya te digo, la IA comparado, hoy en día está dominada sobre todo por Estados Unidos y China, que no se sabe lo que tiene. Es decir, pero sí, lo que pasa es que ya digo, no, en Europa difícilmente se le espera porque digamos, la IA está muy arriesgada a un sistema de capital riesgo que es muy típico americano y que en Europa se da muchísimo menos. Es decir, no es las estructuras de empresas tecnológicas estilo Cohere, OpenAI o Perplexity, cualquiera de ellas, realmente son unas estructuras que vienen creciendo en función al capital que pueden ir acumulando de una manera muy exponencial. Y eso en Europa hay poca cultura y la única idea que se tiene es a ver si el Estado, si papá o mamá Estado me ayudan, y eso es inviable, porque ya digo, el Estado te puede dar un shot de ingresos, pero es que esto es recurrente. Y esta idea de tener empresas en donde la gente invierta, es decir, que aquí la persona de a pie coja y diga, yo mis ahorros lo quiero invertir en una empresa, es muy, es decir, o por lo menos que haya fondos en Europa que inviertan a riesgo, hay muy poquitos, no sé, el 80-90% de todo lo que se invierte en Europa, yo no sé si son índices o algo similar, es decir, hay muy poquitos realmente que se invierta Sí, a sí. riesgo extremo y estas empresas es lo que necesitan. Es decir, que haya mucha gente que invierta mucho riesgo en Europa, salvo, ¿cómo se llama esta? Los franceses Mistral, ¿no? de Mistral, hay poco más que... Y los franceses porque son americanos, realmente es Sí, 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 francesa, sí. por decir algo, porque han tíos que se fueron a Estados Unidos y el dinero lo han conseguido allí. Sí, no, no, aparte nos pasa mucho que cuando pasas de scale up y ya cerca de unicornio o ha pasado de 1.000 millones de valoración, es muy normal que te termine comprando una tercera. O sea, hay muchos casos de Globo, COVID y demás. Es bastante normal, pero porque no hay una cultura de meterlo en el tejido productivo. Yo hablaba con Miguel Ángel Fernández de Zordóñez, del Banco de España, en otro podcast, y decía, es que
nosotros estamos subvencionando a los bancos con el dinero gratis que le da el BCE y eso lo meten en depósito y eso es un ¿Para qué mal voy a juego para la arriesgar? sociedad. ¿Para qué voy a arriesgar si me dan el dinero gratis? Si es que es así. 100%. Y entonces, Arriesgas realmente cuando tienes que sacar beneficio de un dinero de alguna manera. Pero lo que tú dices, si en Europa no hace falta para un banco arriesgar mucho porque ya le están dando del Banco Central la mayoría, pues es que no tiene una necesito. regulación que probablemente Tampoco le permita. tampoco le permite y que va todo encorsetado porque es un tipo de empresa que le voy a tener que ayudar si cae. Entonces, tenemos un sistema muy viciado que en Estados Unidos no están así. Los bancos no canalizan tanto Pero también yo creo que ahorro en y la Estados inversión. Unidos es la mentalidad de la gente. Es decir, en Estados Unidos realmente la gente invierte porque tiene la idea de que el dinero tiene que hacerlo mover o lo tiene digamos, multiplicar anualmente. No es la idea de decir, mira, yo es que si tengo aquí 10, pues el año que viene tengo 10,01. No, yo quiero tener 12, 14, 15, 17. Y esa es una cultura que le han dado desde el principio. Y en Europa somos de, yo tengo 10, lo que no quiero es el año que viene tener 9,5. Es decir, mi prioridad es no tener 9,5. Y la prioridad del americano es yo tengo 10, el año que viene tengo que tener 14. Entonces, cuando tienes 14, quieres tener 14, arriesgas. Cuando lo que no quieres tener es 9,5, lo que haces es quedarte en tus trincheras y de ahí no moverte. Y eso es un poco mentalidad, pero de la gente, desde el pequeño empresario, digamos, inversor, hasta el gran inversor. El gran inversor hay alguno que se arriesga un poco más, pero yo he ido vamos a ver, a nosotros en nuestra empresa nos llamaban muchas veces para hacer de consultor en rondas de financiación. Es decir, empresas que tienen family office o que tienen wealth management o cosas de estas, decían, venid y me asesoráis sobre si tengo que invertir en estos productos. Y nosotros dábamos nuestro visto bueno. Entonces, yo la experiencia que he tenido con todos ellos es que al final, si yo decía, mira, este producto es PIS, yo me acuerdo una vez que nos presentaron una cosa que decía, buah, como esto pete, sacas dinero todo el que quieras, es decir, lo rompes. Esto es una cosa que es de multiplicar por 1000, o sea, es salvaje, pero tiene que petar, y si no, te quedas sin nada. Esto ya sabes, es por 1000 o por 0. Es decir, todo el mundo ha terrorificado, no hay ni uno que diga, pues mira, voy a coger un poquito de dinero y lo meto, porque el por 1000 por 0, pues también me puede dar. ¿Sabes? Porque alguna vez da, porque además el producto está bien, era una cosa muy buena, bien encorsetada, que realmente dependía de muy poquitos factores que se alinearan un poquito, y si salía era una cosa hiperdisruptiva. Y entonces, eso te decía, pero a mí lo que más me extrañó es que ninguno de toda la junta que había, de todos los que se lo propusieron, es que ni se lo planteaban, no, esto no. No, ni hablar. Es que es verdad que el Family Office es más de real estate, o sea, un Venture Capital sí que juega un poco ese juego, o sea, eso es la realidad. Sí, hombre, pero esto ya te digo, pero era gente que tenía dinero que lo quería invertir, del family y tal. No, esto jamás digo, joder, pero si tienes 100, pues 2, 3 de tus 100, inviértelo en esto, porque si se multiplica por 1000, es que, macho, es que ese dinero va a valer 2000. Si das 2 da 2000, es que es salvaje. ¿Qué es lo que ha pasado con Nvidia? El que ha puesto Nvidia desde el principio es que lo ha multiplicado por 1000, ¿sabes? Sí, 100%. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos una mentalidad que hasta ahora, o sea, hasta los últimos, o sea, quitando los últimos 15 años, no nos ha ido tan mal, pero somos los grandes perdedores porque con toda la expansión monetaria y con todo, no solo la inflación, que es una parte, sino con todo el poder adquisitivo que se pierde y los niveles de rentabilidad que dan la renta fija, hace que sociedades como la española, o sea, tenemos un problema, porque es un empobrecimiento, porque claramente las rentas del capital sí que se incrementan, pero las rentas del trabajo, como tienen otras dinámicas, no, y tu dinero y moneda fiat no para de perder dinero. Y eso a la gente le cuesta tanto, o sea, le llega a costar tanto verlo, que estuve el otro día en una entrevista con Ramón Blanco de Indexa, que decíamos, joder, si hemos tenido 10 años de tipo bajo, donde encima los mercados de capitales han funcionado bien, los bancos han metido ese dinero en fondos
y a la que ha subido un 1 o un 2% los tipos de las imposiciones a plazo fijo, la gente ha vuelto a las letras del tesoro, que es perder dinero seguro. O sea, que en eso soy bastante poco optimista por lo que tú dices de la mentalidad, que en este contexto que nos está tocando vivir de una moneda fiat tan depreciada, creo que creo que va a ser muy problemático. Pero bueno, para ir cerrando, porque también te tengo que liberar en algún momento, sobre todo una de dos preguntas que te contesta a la que más te apetece. Una era que si tenías experiencia, o sea, algún proyecto de los últimos meses que hayáis hecho, sin decir nombres, que hayas dicho, joder, esto hace 2 años sería imposible y ahora hemos aplicado pues este modelo hosteado en sus sistemas y hemos hecho esto y los resultados han sido increíbles. Y por otro lado, el impacto que prevés tú que puede tener en el trabajo, ¿vale? La cantidad, no en la cantidad de trabajo, la cantidad de personas empleadas. Trabajo lo mismo se hace más. Sí, vamos a ver. Si quieres, la que es más fácil, porque la otra tengo proyectos que hemos hecho, pero a lo mejor habría que definir y decirte el proyecto y el por qué. Pero si quieres también te lo comento después. El trabajo es fácil, vamos a ver. Esto es la pregunta que me hacen cada vez que voy a hablar con las juntas directivas de las empresas que quieren que les demos una visión un poquito más transversal sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo puede afectar a su negocio. Una de las preguntas recurrentes es cómo afecta a los recursos humanos. Es evidente que la IA generativa, porque ya digo, aquí hay que diferenciar lo que es la IA más analítica, en donde tú analizas datos de una empresa que te da, ya digo, información de muchísimo valor de la empresa, y esa información puede hacer que tu empresa crezca muchísimo y es brutal invertir en ello. Pero es el coste de la IA no generativa, la IA más analítica, con modelos de machine learning mucho más al uso que tienes que hacer y es más complicado, es más costosa, tiene más incertidumbre, la gente es más reacia a adoptar esos modelos, pero te da unos valores brutales. Si puedo dar ahora ejemplos, te daré alguno. Y, en cambio, por otro lado, la IA generativa no te da un valor a la empresa, lo único que hace es que tu modelo productivo sea más eficiente. Entonces, la gente tarda mucho menos tiempo en hacer las cosas, lo hace de una manera a lo mejor, con menos errores, y a partir de ahí tú creas, digamos, los costes que tienes se bajan o se reducen y eres mucho más efectivo a la hora de trabajar. Y ya digo, no te aporta nada que no supieras hacer antes, sino que lo haces mejor y en menos tiempo. Y eso es lo que te da la IA generativa. Esta última parte va a afectar a nivel laboral porque evidentemente tienes tareas que se van a hacer de una manera, tareas rutinarias que se van a poder hacer de una manera mucho más ágil. Y entonces todo el mundo tiene cierto miedo a pensar que eso les va a quitar puestos de trabajo. Yo creo que realmente lo que va a hacer es que tú vas a poder ser más eficiente. Obviamente, los puestos de trabajo hay que tener, yo por lo menos soy de la mentalidad que lo que tienes que hacer es siempre tener una formación continua en ello. Es decir, si tú te apalancas en un puesto de trabajo y haces siempre lo mismo y de ahí no evolucionas, tienes riesgos de que en un momento dado ese trabajo cambia y tú quedes desplazado, por lo cual tienes que tener ese tipo de formación continua. Y esa formación hoy en día viene dada justamente por asimilar y tener capacidad de poder gestionar todas estas herramientas de inteligencia artificial para que te den una superproductividad a la persona. Obviamente, ya te digo, si tú tienes, yo por ejemplo, una empresa con la que estamos trabajando tiene call center y estamos automatizando tareas del call center. Y entonces tú puedes decir, joder, es que si automatizáis a lo mejor de las 100 personas que tienen, pues van a prescindir de 20. Pero es que realmente no es así. Lo que estamos haciendo es que de las 100 personas, esta empresa quería crecer a un 40% el año que viene, que es una salvajada, y la única manera que puede crecer es o bien orgánicamente contratando muchísima gente y endeudándose y arriesgando muchísimo, o crezco utilizando tecnología en el cual yo puedo hacer el trabajo de 120, 140 personas en un call center con inteligencia artificial. Y mi tasa de crecimiento es más grande porque ellos son mucho más productivos. Eso es un poquito la idea. Obviamente, si la empresa va muy, muy mal,
con la inteligencia artificial se quiere ahorrar puestos de trabajo y se puede ahorrar sueldo. Puede que sí, pero ya digo, a ver de todos los casos. Yo creo que la inteligencia artificial habrá casos en donde desplazará y habrá otros casos en donde ayudará a reformar las tareas que tiene para ser más eficiente, y esas personas lo que tendrán es que formarse en el uso de esas tecnologías, cambiar procedimientos internos y adecuarse a ser mucho más productivos. Eso es un poquito lo que yo estimo. Y después, lo que está claro, y eso lo he visto mucho, es que si uno está acostumbrado a hacer tareas rutinarias y de repente viene un aplicativo de inteligencia artificial que te reemplaza y te ayuda, puedes tener riesgo, pero lo que está claro es que si tú preservas tu trabajo, tus tareas van a ser mucho mejores, porque dejarás la rutina, harás tareas mucho más creativas a lo mejor y en donde aportes mucho más valor a la empresa, y a nivel personal será mejor y a nivel de empresa será mejor, por lo cual yo creo que la dinámica de por dónde van a ir los trabajos en el futuro van a ir a mejorar digamos, el valor añadido que la gente tiene que aportar a la empresa. Te voy a dar un ejemplo. Estábamos trabajando hace poco con una empresa que lo que tenía que hacer era todos los días leerse regulación, ¿sabes? La regulación que hay a nivel europeo que se publica para ver si le afectaba. Esto ya digo, y esa lectura de regulación, a lo mejor en el departamento hay 2 o 3 personas que la leen, la asimilan y después dicen si tienen que tomar algún tipo de medida respecto a esa regulación, porque todos los días tienen que estar al tanto de la regulación. Nosotros hemos puesto una herramienta en donde relativamente sencillamente coge la regulación, hace un crawler, la coge, la baja, la lee, hace un resumen y más o menos le hace todo, y en vez de tener 3 personas, una persona en media mañana se ha liquidado todo el tema. ¿Qué es lo que pasa? Tú dices, joder, las otras las desplazan. No, ahora las otras son las que tienen que analizar todos esos resúmenes para ver qué pueden hacer en el caso, digamos, en vez de estar leyendo, haciendo resumen y distribuir, ahora van una parte mucho más, digamos, de valor, que es qué políticas internas hay que hacer, en dónde lo enviamos, qué dictámenes hay que hacer. Es decir, realmente la parte más de valor que da a la empresa. No solamente leer y hacer un resumen que no da valor. Eso es un poquito... Sí, no, ahí 100% de acuerdo, pero sí que es verdad que culturalmente tenemos muy arraigado lo del el trabajo de toda la vida, o sea, me refiero a estar toda la vida en una empresa, valoramos muy positivamente hacer siempre lo mismo y son muy adversos al cambio. Y yo creo que si alguien nos está escuchando, sobre todo a partir de 45, 50, o sea, ese mundo ya dejó de existir hace tiempo, no está ya tan cerca para coger la meta, y probablemente lo que tienen que asumir es que el mundo ha cambiado simplemente y que van a tener que, lo que hemos dicho antes, pero quizá con un grado menos, mes a mes, año a año, formándose todo el tiempo. Y si no, pues probablemente pasarán a estar fuera del mercado laboral, lo cual pues yo creo que no es bueno ni para ellos, ni para su persona, ni para cómo se están realizando pues sus relaciones, porque yo creo que trabajar siempre, pues, el contacto con gente, el hacer retos mentalmente y todo esto, yo creo que es una cosa muy positiva, aunque mucha gente no lo vea. Y creo que escucho muchas veces a gente, y sobre todo cuando están aseguradoras, que he tenido equipos con gente de 50, que ya han tirado la toalla y es que te quedan 17 años. O sea, es mucho tiempo. O sea, no tengas esa mentalidad porque no te quedan 4, que todavía puedes apurar ahí. ¿Sabes? Una cosa a otra, tienes un pasivo laboral muy grande. Es que uno de 50 le quedan 35 años de vida. Claro, claro. Porque ya no solamente el mundo laboral es a donde vas a tener que anclarte, es que realmente son herramientas que te van a potenciar tu vida personal, tu vida de ocio, es decir, te van a poder ayudar en tantas cosas. Ya digo, yo tengo mi madre que ha jugado al bridge toda su vida y que era de las que no quería ver ni un ordenador y que siempre iba al club y jugaba, ya más a un nivel altísimo y tal. Y de repente, de un día a otro, pues, vio el ordenador jugar y la posibilidad de estar jugando en las ligas italianas contra campeones del mundo, estar jugando todos los días, aunque no sé qué, y hasta los días que no tiene pareja, apuntarse con una máquina y jugar con una máquina. Y bueno, es decir, es que no lo cambia, y cada vez que tiene un problema, ayer que se cayó Amazon, me acuerdo que me llamó desesperada, oye, tienes que venir a casa. Y yo, ¿qué te ha pasado? ¿Te estás enferma? ¿Te has caído? No, que no consigo conectarme al bridge. Y digo, llama a Jeff Bezos, que tienes se ha caído contactos. todos los sistemas. Ya dentro de una hora se te vamos a poner. Ya digo, entonces, que mi madre con 82 años
Ya digo, su vida se ha abierto, a depende de decir con 50, no, es que no quiero utilizar inteligencia artificial y no voy a ayudar, no sé qué, con todo un mundo que va a venir, no el que está, el que va a venir, que nos va a traer, evidentemente, complicaciones por un lado, pero también beneficios, pero por otro, es que es algo que no tiene Yo sentido. siempre se lo digo a mis padres que son muy poco tecnológicos, además, gente que, o sea, que estudió fuera del instituto y mi madre también, que el mundo no va a cambiar por ellos. O sea, me refiero que les quedan muchos años de vida y que el mundo no va a cambiar por ellos, que yo les acompaño y les enseño, pero no les hago, porque le queda demasiado tiempo para que alguien se lo haga. Y entonces y muchas veces me enfadan de, joder, con todo lo que hago yo por ti, y yo pensando, no, sí, yo estoy haciendo más por ti, enseñándotelo y no haciéndotelo, porque para mí lo fácil sería hacértelo, pero de repente lo vas a necesitar N veces más y a lo mejor no estoy disponible en ese momento. Si te enseño a hacerlo, lo vas a poder hacer tú. Pues, joder, una resistencia interna increíble, la verdad, las cosas Pero como ya son. digo, es que el mundo que viene, que ya digo, yo mismo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, creo que volví hace 25 años, ya todo el mundo empezó a tener móviles y yo me resistía a tener un móvil. Y yo decía, no quiero móviles, jamás tendré un móvil. Además, ¿yo para qué? Las comunicaciones tienen que ser cara a cara y el teléfono para dar recaos. Y no quiero un móvil, no sé qué. Es que tardé 32 segundos en tener móvil y los beneficios ya con los móviles. Me compré el primer iPhone, el segundo, el primer iPhone al mes de salir y ya cuando vi lo que era un iPhone dije, bueno, ya es que esto, ya estoy enganchado de por vida porque las facilidades a tu día a día, a tu vida que le vas a dar es increíble. Ya digo, es que es así. Entonces, si tú te quieres apalancar, pues te apalancas, pero también es una pena porque dejas de tener los beneficios. Pero bueno, cada uno toma sus decisiones. Cada uno, mientras que sea consecuente y Sí, interiorice las consecuencias de su decisión, que el mundo no va a cambiar ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Va a ser el que será. Pues, oye, Nicolás, muchísimas gracias. Si quieres añadir algo más, estás a tiempo, y si no, nada, agradecerte nada, tu tiempo y que decirte un placer absoluto. que estamos en una época apasionante, yo creo que es decir, no nos damos cuenta del cambio tan radical que está habiendo en la historia. Yo me acuerdo de algo que me comentaba mi abuelo. Mi abuelo nació en 1892 o 94, algo así, o sea, es del siglo XIX. Y yo conocí a mi abuelo, ya siendo pequeño, pero mi abuelo es de una generación, él era ingeniero naval y era una persona, digamos, que tecnológicamente para la época muy avanzada para siendo ingeniero. Y él era una persona que vio, desde que nació, no existía el concepto volar, porque no había aviones, nunca se había volado ni nada. Y él vio cómo el hombre empezó a volar y llegó a la luna. Es decir, el cambio tan radical en una vida de tú, es inviable volar, a ver cómo empiezas a volar, en cómo hay un avión. Mi tío abuelo fue el primero que fue a Sudamérica en avión y a partir de ahí cómo la aeronáutica empieza a explosionar y llega el hombre a la luna, algo que era, los libros de Julio Verne eran donde lo único podía salir, es ese cambio tan radical. Y yo siempre anhelaba en mi vida tener una vida en donde esos cambios pudieran ser. Yo creo que ahora estamos en esos cambios. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta lo que está cambiando. Porque llevamos muy poquito, llevamos 5, 6, 7 años, pero yo creo que vamos a tener un cambio. Hemos tenido ya con Internet y ahora con la inteligencia artificial vamos a tener unos cambios muy, muy, muy radicales en todo, en la vida, en la sociedad, no sé si para bien o para mal, ya digo que estamos entre una incertidumbre, pero lo que está claro es que los cambios vivimos, como decía la canción de Bob Dylan, times that are changing, pues los tiempos están cambiando. Y eso es con lo que me quedo y lo que transmito a todo el mundo. Son tiempos que están cambiando y por lo menos aprovecharlos, disfrutarlos, para bien o para mal es lo que nos ha tocado y yo por lo menos sí que lo estoy disfrutando mucho. Como dijo Darwin, ¿no? La adaptación eso es la mayor cualidad que se puede tener. Ni el más ágil ni el más listo, es el que mejor se adapte, el que sobrevive. Pues ahí está. 100% de acuerdo. Pues con esta cita de Darwin lo dejamos y muchísimas gracias por todo. David, un placer.